Muy buenos días. Bienvenido aquí en el Goethe-Institut. Es un gran honor para nosotros que la presentación del informe del Real Instituto Elcano tiene lugar aquí en el Instituto, porque el Instituto también es como una intersección, un cruce en las relaciones europeas, especialmente en las relaciones entre Alemania y España. Ya tenía oportunidad ayer leer unos partes de esta publicación y era súper interesante ver que un tema, el tema de Europa, obviamente tiene una atención mucho más grande, una importancia más grande en Alemania, no, en España, que en Alemania. Y exactamente eso es el tema de nosotros también, el gran tema del proyecto europeo que queremos defender con nuestras actividades en el ámbito cultural. Si no defendemos esta idea de una democracia aquí en Europa, creo que vamos a perder mucho y por eso intentamos echar con actividades culturales aquí en España con nuestros socios, formatos. Lo mismo hacen nuestros colegas de España en Alemania con los varios institutos Cervantes. Y aquí ya tenemos algo parecido lo que está haciendo y investigando el Instituto Elcano. Y en este contexto quiero invitar a ustedes. Mañana tenemos un evento aquí con Enrique Barón Crespo, Carlos Collado y Thomas Urban, un periodista de la Süddeutsche Zeitung, alrededor del tema desarrollo democrático en la Unión Europea en el marco de los populismos creciendo en los varios países. Entonces, mañana a las 7:30 aquí, en el mismo lugar, pero ahora quiere pasar las palabras a Charles Paul, presentando el panel aquí y a ustedes que disfruten el diálogo aquí en el Goethe-Institut. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. Para nosotros es realmente un honor y un placer poder realizar este acto en el Instituto Goethe de Madrid, donde tantos buenos amigos tenemos. Y cuando pensamos en presentar este informe sobre la relación España-Alemania, nos pareció que era sin duda el mejor lugar para hacerlo. Y muchas gracias también a todos ustedes por venir esta mañana y, por supuesto, a nuestros ponentes. Quiero agradecer también la presencia de nuestros amigos, la embajadora de Serbia y el embajador de Lituania. Me he equivocado de país, perdón, Estonia. Es que los bálticos y yo somos una misma cosa ya. Por lo menos no ha sido Letonia, creo que es la última vez le atribuí la condición de embajador de Letonia. Bien, hoy estamos presentando, como decía, un informe sobre la relación España-Alemania. Hace ya algunos años iniciamos una línea de trabajo que consistía en la elaboración de estudios en profundidad sobre la relación bilateral de España con países no miembros de la Unión Europea, y a lo largo de los últimos años hemos publicado trabajos sobre México, sobre Brasil, sobre Marruecos, sobre China muy recientemente, pero hace algún tiempo decidimos que también sería interesante acometer el estudio de la relación de España con algunos de nuestros principales socios comunitarios.
Y de hecho, en estos momentos también estamos elaborando uno sobre la relación España-Portugal. Por el sencillo motivo de que a veces damos por hecho un gran conocimiento de nuestros principales socios económicos, comerciales y políticos, como son los grandes y no tan grandes Estados miembros de la Unión, pero en realidad creo que esto no es así y por eso estamos muy contentos de que este sea el primer informe elcano sobre la relación de España con un Estado comunitario y precisamente con Alemania, sin duda el Estado de la Unión Europea más importante para España, que de hecho sería quizás una de las primeras conclusiones del trabajo. Para hablar sobre este tema tenemos hoy con nosotros al coordinador de este trabajo, Miguel Otero Iglesias, y quiero aprovechar para recordarles que de hecho este es un trabajo coral, es un trabajo de equipo en el cual han participado numerosos miembros del Real Instituto Elcano y que, por lo tanto, aunque Miguel Otero es el responsable último, quiero también aprovechar la ocasión para dar las gracias a Carmen González Enríquez y Elena Soto, a Ignacio Molina y a Susan Gratius, que creo que la he visto antes hace un momentito, a Félix Arteaga, a José Pablo Martínez y también a Ángel Vadillo. Y, por último, a dos personas que no forman parte del Instituto, César Colino y Antonio López Castillo, cuyos trabajos hemos incorporado como apéndices debido a su especial interés. El trabajo de César Colino sobre el federalismo, un estudio comparado del federalismo alemán y el español, y un trabajo de Antonio López Castillo sobre, digamos, la tradición de derecho comparado, ¿no? De derecho constitucional comparado en perspectiva hispano-alemana. Creo que todos ellos serán de su interés. Como decía, en primer lugar hablará Miguel Otero. Posteriormente le daré la palabra a Hans-Günther Kellner, que es buen amigo del Instituto desde hace muchos años. Es un periodista alemán afincado aquí desde hace varias décadas y que ha trabajado para la radio pública alemana y que a menudo tiene la amabilidad de acudir a los investigadores del Elcano en busca de nuestras opiniones y de nuestros comentarios. Posteriormente le daré la palabra a Werner Scheich, que es ministro de la Embajada de Alemania. Y por último, last but by no means least, nuestra buena amiga Aurora Mejía, que es directora general de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Antes de hacerlo, un par de comentarios o de reflexiones mías muy breves que prometo no tomarles demasiado tiempo. Cuando pensamos desde España en Alemania y del impacto de la cultura alemana y de la ciencia alemana, probablemente nos remontamos siempre, por lo menos en primera instancia, al siglo XIX. En el siglo XIX, Alemania para España fue siempre el país de la ciencia, el país de la razón. Recuerden ustedes, por ejemplo, el impacto que tuvo el krausismo como movimiento filosófico en España. Y también más adelante, ya en el siglo XX, el vínculo de José Ortega y Gasset con numerosos filósofos y estudiosos alemanes. A veces se sostiene que, debido al auge de la importancia de la lengua inglesa, de los procesos de globalización posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esta influencia alemana disminuyó radicalmente y en un plazo relativamente corto de tiempo. Pero yo creo que esto no es exacto. Es interesante recordar en los años 60, cuando el antecesor del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que entonces se llamaba el Instituto de Opinión Pública, preguntaba a los españoles cuál era el país del mundo que más admiraban, la contestación era Alemania, todavía en la España de Franco. Y los dos motivos por los cuales existía esta admiración, creo, por un lado, se mantenía esta idea de la admiración de España por Alemania como país de la ciencia, de la razón, de un mundo universitario sofisticado, y al mismo tiempo, ya en los años 60, aparece un segundo factor que sería la admiración de los españoles por eso que venimos en denominar la economía social de mercado, es decir, una interpretación alemana de la economía de mercado o la conjugación de factores sociales y factores económicos. Ya en la época de la transición, muy modestamente, como historiador, yo fui quizás el pionero, el primer autor en subrayar la importancia de la dimensión exterior de la transición española,
Y llegué muy pronto, y hace muchos años, y no es ya muy original decir esto, a la conclusión de que Alemania fue el único país europeo que realmente tuvo una estrategia hacia España en los años 70. Una doble estrategia de apoyo a la democratización y apoyo a la europeización. Y esto se debió, por motivos que ustedes conocen muy bien, básicamente debido a los avatares de la propia historia de Alemania, el hecho de que las potencias del eje hubiesen apoyado al general Franco durante la Guerra Civil, al hecho de que durante la Guerra Mundial el general Franco a su vez prestó cierto apoyo a las potencias del eje. Y como ustedes saben, como resultado también de factores como el Holocausto, etcétera, la República Federal de Alemania a partir de los años 50, 60, 70 desarrolló una muy activa política de promoción de la democracia. Pero como digo, yo creo que es justo reconocer y es importante que reconozcamos que Alemania fue el único país europeo que tuvo realmente una política claramente definida y sostenida en el tiempo. Y también tuvo, por cierto, los instrumentos adecuados para incidir sobre la realidad española. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a las fundaciones políticas alemanas, ¿no? La Fundación Ebert, que fue la más importante, la Konrad Adenauer, la Naumann, etcétera. Una vez, y por lo tanto, gracias a Alemania, en cierta medida, yo creo que se puede afirmar que el proceso español de los años 70-80 es, digamos, las dos caras, el haz y el envés del proceso español son democratización y europeización. Y como ustedes saben, en los 80 fue también Alemania el Estado europeo que con más decisión y generosidad en algunas ocasiones apoyó el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea. Los investigadores del Cano están aburridos de oírme decir que, un poco en broma, pero no totalmente en broma, cuando los periodistas o los diplomáticos extranjeros me preguntan ¿cómo definiría usted en una frase la política europea de España? Yo siempre digo, y que Aurora me perdone, esto es muy sencillo: todo con Alemania, nada contra Francia, ¿no? En una sola frase, básicamente eso es lo que ha hecho España en Europa desde su ingreso en 1986. Pero esto no significa, y quiero que me entiendan bien, no significa que haya existido siempre un seguidismo ciego en relación con Alemania por el hecho de ser la potencia económica y política de mayor peso en la Unión Europea. Creo que fundamentalmente, como digo, refleja esta convergencia que a nivel económico se inició en los 60, antes de la muerte de Franco, que se acelera con el proceso de democratización y europeización en los 70 y en los 80, y que quizás tiene su máxima expresión en una época que ya nos produce cierta nostalgia, ¿no? La relación entre Helmut Kohl y Felipe González, en el momento quizás álgido y más brillante del proceso de integración europea. Esos tiempos pasaron y es verdad que el estudio que ha dirigido Miguel Otero refleja, como decía, una cierta nostalgia, pero también la idea de que si bien Alemania sigue siendo el Estado europeo más importante de la Unión, para España, por muchos motivos, no es así en sentido contrario. Dicho esto, y esta mañana estábamos con la secretaria de Estado para la Unión Europea de Irlanda, quizás Brexit tenga un dividendo. Brexit es un desastre, como todos ustedes saben, sobre todo para los británicos. También creo que es mala noticia para la Unión, pero puede que haya un dividendo Brexit. Y ese dividendo para España puede que sea una relación de aún mayor cercanía con Alemania. En España somos un poco modestos, Aurora quizás se referirá a esto, a la hora de pensar en un directorio A3 o un directorio A4, la idea de que España debería liderar junto con otros grandes estados, además también puede producir un cierto rechazo entre estados de menor tamaño, por eso quizás hemos sido tímidos a la hora de defender esta idea. En todo caso, y dejando a un lado el debate sobre los directorios, creo que, como digo, puede haber un dividendo Brexit en el sentido de que la salida del Reino Unido obliga a España a un mayor protagonismo y a adoptar una postura más proactiva en Europa. Bien, sin más, cedo la palabra a Miguel Otero para que nos resuma un poco quizás las principales conclusiones, también quizás los objetivos que pretendíamos con este informe y cuáles son las principales conclusiones. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Charles. Es un placer estar aquí. Guten Morgen, buenos días a todos. Bueno,
yo creo que este informe para mí ha sido un desafío y realmente también un aprendizaje, ¿no? Desafío porque, bueno, siempre he estado interesado en Alemania desde pequeño y, por lo tanto, bueno, creo que cuando me fichasteis, me acuerdo ahí en el 2014, uno de los elementos era, bueno, tenemos a alguien que sabe alemán y que está interesado en Alemania y que puede traer análisis de Alemania al instituto, pero no era experto en lo que es la relación bilateral, ¿no? Y en todas sus dimensiones. Y yo creo que, bueno, ha sido un par de años de aprendizaje, de también, bueno, no es fácil coordinar entre varias personas, ha sido difícil también por el tema político. España durante mucho tiempo no tuvo gobierno en esta fase, Alemania tardó más de la cuenta o más de lo normal en conseguir una coalición también en esta fase. Por lo tanto, bueno, era un objeto que se estaba moviendo y teníamos que un poco seguir lo que estaba pasando a nivel bilateral en muchos ámbitos, y este es el reflejo de ello y bueno, creo que es interesante porque creo que es una buena radiografía de cómo está la relación bilateral en estos momentos, ¿no? ¿Y cómo está? Bueno, pues la relación es buena, o incluso muy buena. Nosotros ahí, pues no voy a entrar ya en la historia porque Charles es historiador y ya nos ha dado el contexto histórico de la relación, pero es verdad que a nivel geopolítico no ha habido tensiones entre España y Alemania en mucho tiempo, y eso significa que al final haya una relación pues amigable y de amistad entre los dos países, y pues España en principio desde Berlín se ve como un país europeísta, poco problemático, relativamente serio y por lo tanto un socio con el que se puede trabajar fácilmente. Y desde España se ve a Alemania pues como, bueno, un país que también es muy europeísta, quizás a lo mejor ahora menos que antes, pero sigue siendo muy europeísta, muy importante por su dimensión económica. Aparte, pues también, ¿no?, y eso lo dijeron muchos de los funcionarios españoles que entrevistamos, un país que una vez que se compromete a algo, lo cumple. Y eso también pues crea confianza entre los dos. Como decía Charles, también es verdad que la relación es asimétrica. En una frase, ¿no?, quizás el titular, que es un titular obvio, ¿no?, pero que al final se ve reflejado en el informe, que es, bueno, Alemania es muy importante para España, España no es tan importante para Alemania. Por muchas razones, y razones estructurales, que son también difíciles de superar. Por lo tanto, también pensamos que, bueno, ese romance que hubo entre Helmut Kohl y Felipe González en los años 80, 90, es difícil que se pueda repetir. Y esas razones estructurales pues son varias, desde el punto de vista geográfico, geopolítico, con la ampliación de la Unión Europea al este. Alemania empezó a mirar mucho más al este que al sur y a España. Desde el punto de vista económico, Alemania es el principal origen de las importaciones españolas y el segundo de nuestras exportaciones, cuando España es el 11º y el 12º en esos aspectos, y eso no demuestra un poco cómo está la relación económica. Un país como Suiza exporta más a Alemania que España. Eso también se ve ciertamente también reflejado en el ámbito diplomático, político y de las percepciones. Para este informe hemos hecho una encuesta en Alemania y aquí sobre las relaciones mutuas, sobre las imágenes mutuas, y lo que se detecta es que la relación es buena, la percepción es buena. La mayoría de los alemanes valoran muy bien a España, la valoran tan bien que la ven por encima del Reino Unido, de Francia y solo por debajo de cómo se valoran a ellos mismos. Por lo tanto, eso dice mucho, ¿no? Por el otro lado también hay una visión muy, como lo decía Charles, ¿no?, una visión muy positiva en España de Alemania. Aunque también vemos que hay ciertos estereotipos que se mantienen, ¿no? Los alemanes todavía ven a España como muy tradicional,
como muy religioso o religiosa, como todavía pobre. Destacan sobre todo el ámbito turístico, como destino turístico y la comida, mientras que los españoles ven a Alemania pues, como un país rico, un país sólido, económicamente muy productivo, también tradicional. Los españoles no ven a Alemania como un sitio moderno, sino más bien tradicional. También, por ejemplo, los alemanes valoran que los españoles son muy tolerantes, son democráticos, es un país democrático. Y bueno, realmente pues, eso muestra también cómo unos ven a los otros y al final también cuando se pregunta cuál es el país más importante, cuál sería para usted el principal aliado de su país en la Unión Europea. El 62% de los españoles piensan que Alemania, por encima de Francia, llama la atención. Solo el 6% de los alemanes piensan que España es un socio, un aliado importante para Alemania en asuntos de la Unión Europea. Y esa asimetría pues, se ve en muchos aspectos, ¿no? Que se resume en que al final España golpea por debajo de su peso en las relaciones internacionales y en asuntos europeos, y se ve reflejado en Alemania, pero también que quizás Alemania no le da la importancia que merece España. Que España tiene ciertos potenciales que quizás ahora, bueno, yo ayer estaba en Berlín y no pude estar en la reunión entre Borrell y Mas, los ministros de Exteriores, pero parece que, ¿no? Y también el nuevo embajador lo ha dejado claro en las últimas reuniones que hemos tenido, que Alemania ve que puede sacarle más provecho a España, puede hacer más cosas con España, necesita a España. Y ahí la pregunta, que la comentábamos aquí con nuestro presidente también, es, bueno, ¿España puede estar en ese G3? ¿Le conviene estar o no? Ayer parece que no, los dos, como que el ménage à trois, el trío, parece que es una posibilidad, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo con mi colega Nacho, que está ahí, que en las últimas versiones del informe empezamos a meter de una manera más ambiciosa la idea de que España podría sustituir, y aquí con todo el respeto a los italianos, pero sustituir a Italia en un posible G3 europeo, ¿no? Y lo veíamos como un poco, pues, ¿no? Ambicioso de más, un poco, pero para generar debate, ¿por qué no? Y bueno, ayer pues parece que ha salido el tema. Y la pregunta entonces es, bueno, ¿está España capacitada para estar en el G3? Y también, ¿por qué es que ahora podría entrar en el G3? ¿Por méritos propios o por deméritos de los demás? Porque la dinámica en Europa en las últimas décadas era que Alemania y Francia, París y Berlín se llamaban mutuamente para buscar un primer, ¿no?, contacto, primer socio, y después a nivel estratégico la llamada solía ir hacia Londres y a nivel de mercado único, unión monetaria, la llamada solía ir a Roma. Y los alemanes, Berlín se cuidaba mucho de llamar a Varsovia para un poco explicar lo que estaba pasando. Bueno, pues todos esos tres socios ahora mismo, no tengo que elaborar, pero como sabrán, pues están en dificultades. El Reino Unido a punto de tener una crisis constitucional, Italia con un gobierno de coalición abiertamente hostil a Bruselas y a Berlín, y un gobierno en Polonia ensimismado y ciertamente con ninguna disposición de avanzar en la integración europea. Y eso deja la vía libre para España, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con la metáfora del ménage à trois, España no solamente puede estar, ¿no?, ponerse muy bonita y ver que Alemania y Francia de repente han renovado su interés en ella, también se tiene que remangar y también tiene que empezar a trabajar, ¿no? Y entonces, lo interesante de esta relación española y alemana es que, aunque es asimétrica, ambos piden más del otro. Alemania pide de España más proactividad, más liderazgo en varios temas, en ciertos temas, más propuestas,
más voz, más dinamismo en cómo mira hacia la integración europea. Quizás también menos adversión al riesgo, algo que salió en muchas de las entrevistas con funcionarios alemanes, que España estaba siempre muy cauta, viendo siempre un poco el partido desde la barrera, siempre con miedo de a lo mejor pues fallar o no encontrar apoyos y al final fracasar. Y al final, bueno, el liderazgo es lo que tiene, ¿no? A veces convences, a veces fracasas. Pero se pide más de eso. Y por el otro lado también, los funcionarios españoles nos decían queremos mayor liderazgo de Alemania. Alemania siempre fue esa potencia reticente, ¿no? Ese líder un poco demasiado cauto, siempre poniendo un poco el pie en el freno. Y entonces España, que aquí también se ve en la encuesta poblacional, que ahora mismo es más europeísta que Alemania, en muchos ámbitos, de mayor integración desde la política exterior hasta el mercado único, hasta también la unión monetaria, pues se pide de Alemania más atrevimiento y también menos aversión al riesgo. Por lo tanto, bueno, creo que esa es una buena base para seguir colaborando, ¿no? Los dos piden más del otro y los dos, en un mundo pues, cada vez más geopolíticamente difícil, convulso y con grandes amenazas, véase la política exterior de los Estados Unidos, la agresividad de Rusia, la emergencia de China, potencias medias como España y Alemania, que comparten valores liberales, democráticos, de respeto del orden internacional sobre el derecho internacional, pues al final se necesitan mutuamente. Lo dejo ahí. Estupendo, Miguel. Perdón, nos has dado un buen primer arranque aquí. Por favor. Sí, muchas gracias, Charles, muchas gracias, Miguel, y el Instituto Elcano. No solo por inventarme, sino por hacer siempre lo imposible posible para conseguir interlocutores. Si a las 9 de la mañana llama una redacción y quiere un reportaje que debe estar listo a las 4. El informe, y muchas gracias al Instituto Goethe también, por supuesto. El informe, para decir la verdad, a mí no me causó mucha sorpresa. Confirmaba una tendencia que es conocida, que existe también en el Eurobarómetro del informe del Instituto Elcano, que también refleja la buena o incluso alta consideración que tienen los ciudadanos en ambos países mutuamente, los alemanes sobre los españoles y al revés. Y se ve que esto incluso es histórico, es decir, en el informe hay algún gráfico que es una línea prácticamente continua. Que no obstante, algunas cosas me sorprenden, francamente. Como periodista me pregunto, por ejemplo, qué estamos haciendo nosotros y los alemanes, es decir, yo trabajo para la radio alemana Deutschlandfunk y hay aquí más compañeros para radios y periódicos que estamos haciendo, para quien escribimos y hablamos, si los alemanes siguen pensando que esto es un país pobre, tradicional y religioso, siendo seguramente, según las encuestas, España menos religioso que Alemania incluso. Es eso por una parte. Por otra parte, hay una cosa que yo no sé si podemos introducirlo en el debate, es la opinión o la influencia de los recientes conflictos, porque sí son siempre los conflictos que causan, o los problemas que causan la atención. En realidad, España no es un país que causa problemas y esto, por supuesto, también luego, de alguna forma, se traslada a la percepción de relevancia. Es decir, un país que no causa problemas, que está ahí, no aparece mucho en los medios y, por lo tanto, tampoco está tanto en la percepción de los alemanes. Donde sí hubo problemas en España, yo no sé si esto refleja suficientemente el informe, es por una parte el conflicto en Cataluña, sobre el que hubo otro informe del Instituto Elcano donde yo vi
que había percepciones entre los alemanes bastante negativos sobre qué estaba pasando en España, con altas valoraciones de poco dialogante frente en ese conflicto y demasiado autoritario. Y en segundo lugar, y esto es un tema muy coyuntural ahora, pero en Alemania el interés por todo relacionado con la memoria histórica es enorme en España. Seguramente porque los alemanes ven ahí un cierto paralelismo que yo considero que es relativo, pero sí lo ven así. Y con los debates como ahora sobre el Valle de los Caídos, por ejemplo, esto influye también mucho en la percepción. Incluso, por lo tanto, en la tradición democrática. Es decir, yo creo que se ve España todavía también como un país que aprende democracia. Me parece injusto. Hay un debate, por ejemplo, en España sobre el Código Penal en relación al hate speech y la injuria de la bandera, que en Alemania es exactamente el mismo debate. Incluso en Alemania hubo recientemente una condena por este tema, y no obstante en España, España es el país que causa noticias sobre ello. Y en tercer lugar, me llama mucho la atención que los alemanes son de los europeos que mayor valoración dan a su propio país. Y los españoles son unos de los que peor valoran a su propio país. Yo creo que con un 5,2, esto traducido a las notas que yo recibía en el colegio es que es un aprobado raspado, ¿no? Es decir, quien piensa tan mal de su propio país es muy difícil que reciba una buena imagen fuera, ¿no? Cuando los españoles creaban o pensaban que esto es un país moderno, que por fin ha dejado incluso con una cierta arrogancia, me parecía, en los años 2000 hasta la crisis, con el boom inmobiliario y el país que había inventado la economía sin recesión, entonces los alemanes admiraban a España. También en la época de Zapatero los alemanes admiraban a España por su modernidad. Se vio a España como un país moderno con implantación de leyes sociales, de derechos sociales que en Alemania se introducían mucho más tarde. Por lo tanto, yo creo que los españoles también en España falta un debate sobre cómo se quiere ver su propio país. Y por último, para cerrar esto, voy a introducir otro tema que no está en el debate. En el informe se subraya mucho los contactos entre los ciudadanos o entre los empresarios, es decir, a nivel económico. Mientras yo pienso que también es necesario que nos conozcamos mutuamente. El español es el idioma, después del inglés, más aprendido en Alemania. Antes incluso que el francés, que siempre era como la tradición, que tú ibas al colegio, aprendías inglés y después francés. Desde hace mucho tiempo ya es el español. Pero hay muy pocas plataformas, acciones de intercambio. Existe el Erasmus, pero faltan más iniciativas, a mi entender. Existe incluso entre Alemania y Turquía, y lo tenía que mirar cómo se llama, bueno, no lo encuentro ahora. En Estambul existe financiado por el gobierno alemán una residencia para artistas alemanes que pueden ir a vivir a Turquía para trabajar ahí un año, medio año. Existe también eso de forma viceversa. Por supuesto, eso es la tradición de la Vía Máxima en Roma, ¿no? Que también un proyecto alemán-italiano. Y recuerdo que esto se debatía en la embajada alemana, discutíamos sobre esto hace 20 años o algo así. Y yo creo que iniciativas de ese tipo hacen falta, que los ciudadanos también se puedan conocer mejor, no solamente a nivel empresarial. Muchas gracias, Hans, por introducir estos elementos. Yo creo que podremos recuperar algunos. Efectivamente, lo de la autopercepción a nosotros nos fascina. En el Cano siempre decimos que si esto de la autoimagen fuese una disciplina olímpica, España siempre la flagelación, ¿no? Ganaríamos siempre la medalla de oro, en dura competencia con los italianos, ¿no? Tendríamos que pelearnos con los italianos a ver quién se autoflagela con mayor gusto, ¿no? Ministro. Primero, muchas gracias por la invitación de estar aquí en este evento y
Muchísimas gracias al Instituto Elcano por el informe, que he tenido la oportunidad de leer en parte, pero no todo, pero a mí me parece es un excelente análisis de la relación entre España y Alemania, y que ha utilizado muchas fuentes diferentes. Aparentemente, la tesis central de este informe es que entre Alemania y España existe una relación asimétrica, y no quisiera dudar totalmente de esta tesis, pero yo creo que hay que diferenciar un poquito. La tesis de una manera se refiere a las imágenes recíprocas de los españoles de Alemania y de los alemanes de España, y el hecho de que 62% de los españoles son más pro-europeístas y solamente 49% parece una gran diferencia. Pero a mí me parece que hay que ver de una manera que cada país tiene su destino geográfico, y el destino geográfico alemán es que tiene nuevos países vecinos, y España tiene 2 países vecinos, por lo menos directos. Entonces, la mira de Alemania tiene que ser una mira de 360 grados, pero la mira de España puede ser o enfocarse quizás más hacia el centro de Europa, que Alemania puede orientarse en todas las partes de Europa con la misma intensidad. Eso es un punto. Otro punto en cuanto a esta tesis es que se refiere mucho a las relaciones comerciales, que realmente son, por lo menos en cuanto al comercio de bienes, en favor de Alemania, pero tenemos un muy grande intercambio de mercancías, hasta 70.000 millones de euros, pero de otra manera, en cuanto a los servicios, por los 11.8 millones de turistas en el ámbito de servicios, es España que tiene un grande superávit. Entonces es un poco más balanzado que si se solamente mira al comercio bilateral. Y otro aspecto que usted ha mencionado es el aprendizaje de la lengua española y alemana, porque es verdad que mucho más alemanes aprenden español, y que la presencia de la lengua alemana en los colegios en España son solamente 3%, me han dicho que aprenden español, que no refleja la importancia que el informe da a la relación con Alemania, y yo pienso que es un lastre que no tenemos más alumnos que quisieran aprender el lenguaje alemán. Y eso que me lleva al tema del potencial bilateral. Yo pienso que el potencial en realidad es muy grande, porque tenemos temas que todavía no hemos tomado en cuenta en la medida que les merecen. Pero en general, en cuanto a la imagen de España en el gobierno alemán, por ejemplo, yo pienso que hay también quizás un poco un cambio de percepción en cuanto a que Alemania en el Europa que enfrentamos hoy es ahora un socio mucho más importante para nosotros
que quizás en los años pasados, cuando no teníamos tantos retos para la Unión Europea. Por ejemplo, un aspecto de esto es que España está un país contribuyente al presupuesto multianual de la Unión Europea en el futuro, y entonces tiene que influenciar mucho más con sus propias propuestas las políticas que la Unión Europea debe conducir. También tenemos muchos aspectos en común, por ejemplo, en el tema del libre comercio, somos los dos, compartimos las mismas ideas en cuanto al comercio mundial, también en cuanto a la gobernanza multilateral del mundo. Estamos en favor de un orden internacional liberal, pero basado en las reglas. Y todo eso tenemos mucho en común, y yo pienso que en realidad hay una gran simpatía y sintonía entre los dos países en muchos aspectos. Y en cuanto al pasado que usted mencionó, no solamente hubo una muy grande estrecha relación entre España y Alemania después de la dictadura, de los tiempos de Franco, pero también somos muy reconocidos que España fue el primer país que se ha pronunciado en favor de la unificación de Alemania en 89. Entonces, esos son varios aspectos, y el informe tiene muchos temas a discutir, pero eso me parece importante para este primer curso de esta discusión. Muy bien, muchísimas gracias, ministros. Es importante, por lo tanto, en el fondo podríamos hablar casi de asimetrías cruzadas, ¿no? Dependiendo de desde dónde lo percibimos. Aurora, te vas a mojar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al BETE, al Real Instituto Elcano, y felicitaros por el informe. La verdad es que es un informe muy completo que me he leído entero. Gracias. Y bueno, es verdad que como sí que tengo que poner la contraparte, aunque el informe me parece muy bueno, de las cosas que me gustaría precisar desde el punto de vista oficial, a lo mejor voy a parecer un poco crítica con el informe, pero no voy a resaltar las cosas con las que estoy de acuerdo, sino bueno, pues intentar matizar un poco como ha hecho el ministro consejero. Desde el punto de vista oficial, quizá la percepción no es exactamente la misma. A ver, vosotros decís en el informe que empezasteis a elaborarlo en la época de la crisis. Es verdad que ha sido un periodo largo de elaboración. Quizá justo el momento y el timing de hoy, hacer esta presentación aquí hoy, justo después de la visita de ayer del ministro de Exteriores alemán, pues marca que el momento es muy importante. Y quizá el momento es algo diferente de lo que hay planteado en el informe. En el informe decís varias veces, pero esto está cambiando, aparecen en varios párrafos. Bueno, pues yo creo que sí, y yo querría subrayar que eso está cambiando, eso de la percepción y de la asimetría. Yo también insistiría en que, bueno, quizá no hay tanta asimetría como la que se percibe en el informe, y eso está cambiando. Las relaciones bilaterales entre España y Alemania son excelentes desde el punto de vista, como las vemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, nos parece que son muy buenas. Efectivamente, tú lo has dicho al principio, Charles. Cuando decís en el informe, bueno, estamos lejos de la época dorada de González y Kohl. Es que nos hacemos mayores. Bueno, no, nosotros creemos, yo creo, vamos, desde el punto de vista del Ministerio de Exteriores, podemos estar ahora iniciando una nueva época dorada. No os olvidéis que la canciller Merkel estuvo en Doñana en agosto. La sintonía con el presidente Sánchez fue fantástica, a pesar de que son de partidos diferentes, pero como les había pasado a González y Kohl, que también eran de partidos diferentes. A partir de ahí estamos en un momento muy dulce
en las relaciones con Alemania porque ha venido el presidente Steinmeier, ahora el ministro de Asuntos Exteriores. Estamos teniendo, que eso, claro, quizá no lo refleja el informe tampoco mucho, estamos teniendo también muchos contactos a nivel incluso más bajo, pues entre directores generales. Ayer se decidió, justo en esta reunión, estructurar muchos más esas reuniones, pues hacer unas reuniones periódicas entre secretarios de Estado, entre directores generales. Eso nos hemos comprometido a hacerlo. O sea que yo creo que la relación puede ser igual que la época dorada, o puede llegar a convertirse en estos momentos, que la época dorada de Kohl y González. Bueno, el dato fundamental ayer, que ya sí que habéis resaltado todos aquí, es que el ministro alemán, él mismo, no fue España la que lo dijo, incluso lo dijo en público en una conferencia que hubo en el Paraninfo de la Complutense por la tarde, pidió a España que acompañase al núcleo duro de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, vosotros decís, decía antes Miguel, me parece, bueno, ¿por méritos propios o por deméritos de los demás? Bueno, es verdad que de méritos de los demás, claro, el propio ministro alemán lo dijo, si miro alrededor y veo los problemas que tiene Italia o los problemas que tienen otros países, Polonia, pues sí, claro, España es mucho más europeísta, pero es que yo creo que, bueno, cuando habláis de autoflagelación, es verdad que el papel del think tank es insistir en las carencias, y eso está muy bien, para eso estáis, para llamar la atención de las autoridades, pero quizás se ve también un poco minusvalorado la capacidad de liderazgo de España. Sí que estamos demostrando liderazgo, por ejemplo, en temas como la migración, y eso lo ven los alemanes. Bueno, en el Brexit pues hemos demostrado que teníamos también la fuerza que teníamos. Por ejemplo, en la época del gobierno de Zapatero, España insistió muchísimo en el multilateralismo. Era uno de los países que más insistía en pasar ese mensaje a nivel internacional. Ahora Alemania, también insiste mucho en el multilateralismo. Los artículos del ministro alemán de Exteriores van muy en esa línea. Bueno, pues es algo en lo que España no va por detrás. Cuando hablamos antes de seguidismo con Francia y Alemania, a mí me parece muy bien que las relaciones con Francia y con Alemania en el ámbito de la Unión Europea para nosotros sean fundamentales, pero eso no significa que siempre se tenga que hablar de seguidismo. Otro ámbito donde hemos sido líderes desde el principio, y lo conozco bien por mi anterior posición, además a nivel muy técnico, en los temas de seguridad, ha sido desde 2016. Estábamos en el desarrollo de la PCSD, la Política Común de Seguridad y Defensa, hemos estado a 4 entre Alemania, Francia, Italia y España, liderando mucho eso. Eso quizá tampoco se subraya mucho en el informe. El informe habla de la PESCO, pero no entra, es verdad que es un tema muy técnico. Por ejemplo, la MPCC, la Military Planning and Conduct Capability, el famoso, lo que simplificando para los que por no hablar de siglas y de términos en inglés, la especie de cuartel general operativo que se quiere instaurar en la Unión Europea, ahí la verdad es que Alemania y España tuvieron un liderazgo fundamental en la creación, en la aprobación de esa capacidad, incluso más que Francia, porque Francia ahí no estuvo, bueno, estuvo activa, pero quizá no tanto, y nosotros, a nivel de técnicos en la Unión Europea, fue Alemania y España los que más insistieron y han seguido, quieren además entre los dos desarrollar, que ese cuartel general vaya a más. O sea que ahí, en la PCSD, yo reivindico que España ha estado desde el principio en el grupo de los líderes. También dice en el informe, es un poco todo con lo mismo, con la simetría, que Alemania llama antes a Varsovia que a Madrid. Bueno, pues como digo, eso puede estar cambiando, ahora ya no, parece que no va a ser así, y según dijo el ministro alemán ayer, no va a ser así. Luego, también situación geográfica o geoestratégica, coincido con el ministro consejero. Decís, bueno, Alemania llama más a Varsovia, a Alemania le interesa más o mira más hacia el este, sobre todo con la adhesión de los nuevos miembros a la Unión Europea, y nosotros más, bueno, y nosotros, eso puede estar en relación con eso que decís de que Alemania mira menos a España que España a Alemania. Lo explico, igual que lo ha dicho el ministro consejero, yo lo tenía aquí en mis notas. Vamos a ver, si la percepción de que la Unión Europea, sobre todo en temas de seguridad, lo que más nos preocupa es las relaciones con el este, o lo que es la Unión Europea en general, es normal que Alemania mire alrededor y también al este, y que nosotros, que estamos en el extremo
suroccidental, o sea, ni siquiera el sur oriental, como los que están más cerca, ni siquiera como Reino Unido, que está un poco en el norte, o como Holanda. Nosotros estamos en el sur occidental. Si miráis el mapa, que además está inclinado, siempre se pone derecho, pero es así, nosotros estamos en la punta más lejana de la Unión Europea. Luego, es normal que nosotros miremos hacia Alemania, y ahí estoy de acuerdo con el ministro consejero. O sea, no es un tema de importancia de país, aunque efectivamente Alemania, objetivamente, es un país más grande que España, más grande en población, más grande en PIB, o sea que cierta simetría es normal que haya, pero eso de mirar uno más al otro no creo que sea porque le dé menos importancia a Alemania a España, sino por esa explicación geoestratégica. Y luego hay algo que también en el informe, a pesar de que Alemania mira al este, decís que Alemania no mira suficientemente al sur, al norte de África y al Sahel. Yo creo que eso también ha cambiado, o al menos está empezando a cambiar, ha cambiado en los últimos tiempos. Alemania está interviniendo en el Sahel, se ha dado cuenta que es muy importante para ellos, o sea que ahí coincidimos plenamente con España, está en las misiones de la Unión Europea, ahí es consciente también, cuando hablaba yo antes de la PCSD, de que España, siendo el contribuyente más, el primero en las misiones de la Unión Europea, tenemos una capacidad, eso sí que lo menciona el informe, tenemos una capacidad ahí de liderazgo importante, Alemania lo reconoce, y también decís que España no ha logrado calar en Alemania también la importancia de América Latina. Pero luego, en otra página del informe, en el 90 decís eso, en la página 90 y en la página 116 hay un poco de incoherencia porque sí que decís, hablando del tema económico, hay mucho interés por aprender español y tal, porque hay mucho interés por América Latina en Alemania. O sea que yo creo que sí que hay interés por América Latina en Alemania. También, aunque decís, efectivamente hay cierta asimetría, sí que es importante destacar un dato que decís que de 2015 a 2017 los alemanes pasan del 21 al 36% solo en 2 años en destacar la importancia de las relaciones con España. Eso me parece interesante para que ese mensaje de que la tendencia es positiva, aunque en los últimos años sí que sea verdad todas las otras cosas negativas, pero en los últimos años, de 2015 a 2017, ya se ve que ha mejorado. Y luego, la percepción de la sociedad española. Es verdad, dices, a ver, los medios algo están haciendo mal cuando la percepción de la sociedad española, la percepción de los alemanes sobre la sociedad española sigue siendo la misma. Vamos a ver, yo creo una explicación, y Chas, bueno, y los que estudiáis temas en sociología, seguro que lo sabéis, lo interpretáis mucho mejor que yo, pero las percepciones en las opiniones públicas siempre tardan mucho en cambiar. Entonces, es verdad, es normal que España siga teniendo esa percepción en el resto de los países como país tradicional, religioso, etcétera, a pesar del cambio tan radical que se ha producido en España en los últimos 30 años. Pero eso cambiará poco a poco. Es verdad que, por ejemplo, en temas de género, España, ya en la época del gobierno de Zapatero, nos convertimos en un país líder en temas de... Hicimos 2 leyes que eran las mejores del mundo sobre violencia de género y sobre igualdad de género. En algunos sitios los que eran expertos en el tema lo reconocían. Sí. Yo me he encontrado con noruegas feministas que decían, lo que está haciendo España, fenomenal. Y ahora igual, ahora tenemos un gobierno feminista y quien dice en temas de género dice en temas... pues eso, de la religión, la tradición, cómo la sociedad española ha cambiado, pues en temas de la homosexualidad, de la tolerancia. Eso, claro, nos costará que las opiniones públicas a nivel de la gente de la calle, pues a lo mejor tardan unos cuantos años en reconocerlo, aunque eso sea así, pero eso nos pasa con Alemania y con todos los demás. Y para finalizar, las relaciones culturales y científicas, bueno, están bien reseñadas en el informe, me congratulo de leer que de 2005 a 2014, por ejemplo, se ha aumentado el 82% de las publicaciones internacionales de excelencia conjuntas y que se ve que las publicaciones de excelencia, cuando se hacen conjuntamente entre Alemania y España, ganan respecto de cuando se hacen individualmente. Eso es una conclusión fenomenal. Pero quizá las relaciones culturales no se analizan tanto en el informe. A lo mejor se podría profundizar más en la importancia de la cultura española en Alemania, pues como las grandes exposiciones que hemos hecho, vamos a seguir haciendo. En 2019 vamos a tener una muy importante sobre Picasso. España va a ser la invitada en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt en 2021. Bueno, el interés por la cultura española yo creo que también está claro y quizá no se refleja tanto. Y finalmente, destacar que en ese ámbito de las relaciones culturales y científicas, efectivamente, con el Brexit ya veremos cómo de aquí a los próximos años las relaciones entre las universidades españolas y alemanas crecerán mucho más,
al final pues será como la inercia, la ley de la gravedad después del Brexit, eso se va a producir. Y reivindicar, tú mencionabas, Charles, antes, las grandes relaciones entre los filósofos. Bueno, y tenemos todavía a uno vivo que también me gustaría destacar aquí, que es Emilio Lledó. Efectivamente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Había aquí una pequeña palabra y luego le doy la palabra a Miguel para que, por alusiones. Sí. A mí me parece que estáis muy amables unos con los otros. Claro, es que tampoco, es decir, también ayer no estuve, tengo que decirlo, no Ayer podía. la visita fue fenomenal. Pero tampoco cabía esperar que Heiko Maas y el ministro Borrell iba a haber discusiones muy duras, ¿no? Que no era previsible que eso iba a ocurrir. Pero haciéndole malo o poniendo una tesis quizás un poco provocativa para animar un poco. Quizás yo creo que España, o veo al menos algunos indicios, que España en realidad tiene una visión sobre la Unión Europea muy diferente a la que tiene Alemania. En los años de la crisis, el centro de decisiones en la Unión Europea se fue claramente hacia las cancillerías, a las capitales. Y desde Bruselas, es decir, Bruselas perdió mucha importancia en las decisiones que se tomaban. Y esto fue claramente, se debió a la política alemana de Angela Merkel, que quizás interpretó que la Comisión Europea no era suficientemente operativa, por los motivos que sean, pero esto incluso dicen eurodiputados alemanes. O demasiado política, pero en un sentido contrario a la dirección que ella hubiera querido, ¿no? Claro, sí. España nunca se pronunció sobre esto. Es que tú dijiste antes, Charles, todo con Alemania y nada contra Francia. Yo creo que también es un poco al revés. España nunca expresó reservas sobre esta tendencia y yo creo que por el miedo a no enfadar a Alemania. Los alemanes también, algunos funcionarios alemanes una vez me decían, sí, los españoles están muy bien, no causan problemas, pero no sabemos muy bien en el fondo lo que quieren, ¿no? Es decir, no lo expresaban. Y una vez que lo expresan, aparece un papel y desaparece rápidamente. Y me refiero a un papel que era muy interesante, muy bueno, del gobierno anterior, que salió de la Oficina Económica de Álvaro Nadal sobre el futuro de la Unión Europea, que pedía un tesoro europeo, un presupuesto europeo con capacidad también de endeudamiento europeo, de monetarización de la deuda, por supuesto todo con contrapartida de un fuerte control presupuestario, ¿no? Este papel era como, te lo enseño pero me lo quito. Es decir, no se defendió nunca y yo creo que ahora el gobierno actual tampoco lo defiende, ¿no? Y llama la atención que ahora se habla mucho de, pues, ¿a dónde llama Alemania? Llama a Francia, ya no llama a Londres y a Varsovia tampoco puede llamar, igual nunca se habla que Alemania podría llamar también a Bruselas, ¿no? Y yo creo que en el fondo la postura española está mucho más en la multilateralidad también europea, que en vez del intercambio de figuras en el ajedrez entre las capitales europeas. ¿Cómo lo veis? Sí, hombre, nosotros, así de ataque a mí directamente, es que es verdad que España es muy europeísta, entonces España apoya más a la Comisión, quizá es menos crítico con la Comisión en general de lo que fue Alemania en su momento. Pero eso no significa que no veamos que tenemos que discutir entre los Estados miembros. Y en cuanto a lo que te referías de apoyo a la evolución en lo que es la Unión Económica y Monetaria, claro que lo estamos haciendo, claro que estamos insistiendo en todos los foros y estamos insistiendo con Alemania en que queremos ir más allá, queremos un presupuesto de la Unión Europea, queremos una política fiscal, creemos que la unión bancaria no estará definitivamente materializada mientras no vayamos evolucionando, y eso claro que seguimos insistiendo en ello. Yo creo que la posición de España está clara en eso, a pesar de que luego
respetamos las reglas, por supuesto no hacemos como Italia. Es verdad que en ese sentido somos buenos alumnos de la Comisión, pero quizá porque tradicionalmente nuestra opinión pública, claro, si seguimos teniendo el 78%, es que somos muy europeístas. Entonces, pero en ese sentido confiamos en que... sois más con Francia, pero no contra Alemania. Efectivamente, estamos más con Francia, bueno, porque es verdad que Alemania, desde la época de la crisis, económicamente se posicionó como los exigentes del cumplimiento de los objetivos de déficit, etcétera, y nosotros no. Ahí no hemos estado contra Alemania, pues ya digo, porque somos buen alumno y porque intentábamos cumplir las reglas, y las reformas que hemos hecho nos han ido bien, pero es verdad que estábamos más con Francia, y es verdad que somos más favorables a la Comisión en general, sí, ahí coincido contigo, es que quizás somos más multilateralistas también en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, somos más supranacionalistas, ¿no? Más supranacionalistas, creemos más en una Europa supranacional. Por cierto, las bromas tienen que ser cortas, ¿no? Por eso yo digo, todo con Alemania, nada contra Francia, e históricamente siempre a favor de una Comisión fuerte. O sea, cuando España ha tenido más éxito en Europa ha sido cuando el tándem franco-alemán tiraba al unísono y, elemento clave, cuando había una Comisión fuerte, que es efectivamente lo que no hubo durante la crisis. Si me permite responder también esta pregunta en cuanto a si Alemania o España es más integracionista que Alemania. A mí me parece que falta un aspecto en esta pregunta, que es que Alemania está muy comprometido al principio de la complementariedad y subsidiariedad de la Unión en la relación con la Unión Europea. Entonces, las expectativas son mucho más que la Unión Europea debería añadir un valor adicional y no sustituir que lo hacen los países individuales o países miembros. Y en este aspecto puede ser que tenemos algunas diferencias diferencias de acceso a temas como la unión monetaria, que es un tema muy complejo, pero uno de los aspectos que nosotros no podemos estar tan integracionistas es también que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho algunos juicios que determinen que, por ejemplo, en cuanto a la financiación de presupuestos europeos, tiene que estar participando el Bundestag, nuestro Parlamento Nacional, y no es tan fácil hacerlo cuando se transfiere la competencia a la Comisión Europea, por ejemplo. Sí. Este punto es muy importante y esto explica por qué en los anexos hay dos artículos específicamente sobre estas cuestiones de carácter que tienen que ver efectivamente con la importancia del Tribunal Constitucional alemán, muy superior a la de otros tribunales constitucionales, y también a la estructura federal alemana y qué similitudes y diferencias hay. Miguel, como si estuviéramos en una tesis doctoral, defiéndete. Sí, voy a defender sobre todo el tema de la simetría, ¿no? Creo que bueno, se han destacado varios puntos. La simetría es mayor y menor en diferentes, incluso en algunos momentos la simetría está a favor de España, en algunos campos, ¿no? Lo que pasa es que en general... Son asimetrías asimétricas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si comparamos con Francia, hay una respuesta mayor de los franceses de valorar más a España, de trabajar más con España, ¿no? en muchos ámbitos, ¿no? Entonces o sea, si tú miras no solamente lo comercial, etcétera, ¿no? Y bueno, el tema de la lengua es significativo, pero claro, cabe la pregunta de si esto es por España o por Latinoamérica, ¿no? Si a lo mejor quitamos Latinoamérica de ahí, al final quizás no habría tanta gente estudiando español, pero, por ejemplo, ya un tema más neutral, ¿no? Menos politizado, ¿no? Que es la colaboración científica, ¿no? España todavía, ¿no? Por el peso que tiene, no está entre las 6, 7 primeras, ¿no? O sea, todavía Suiza, Austria, Holanda, a lo mejor también es cercanía y al final lo podemos explicar todo por la geografía, ¿no? Pero creo que queda una sensación después de analizarlo, de decir,
España tendría que estar más presente, ¿no? O sea, la cuarta economía, por mucho que esté en una esquina del mapa europeo, debería estar más, ¿no? en el elemento más tangencial, bienes, etcétera, económico, pero también en las percepciones, ¿no? ¿no? Porque, por ejemplo, el estudio de FCR, donde realmente, ¿no?, se le pregunta ahí a los funcionarios y a los expertos, ¿no? Esto es más percepción y no solo son pues los ciudadanos, ¿no? Esto ya son los expertos y claro, en algún momento, o sea, hay gráficos donde España, para los alemanes, no está ni en los primeros 10, ¿no? Entonces, claro, o sea, todos los vecinos de Alemania, más los nórdicos, más Irlanda, están por encima de España. Entonces dices, oye, aquí hay un problema, ¿no? O sea, España debería, por lo menos, claro, pues podría explicar, bueno, es que no crea problemas. Como no crea problemas, ¿para qué tenemos que llamar, ¿no? Y entonces, claro, eso también al final yo creo que no solamente es que no crees problemas, es también, ¿no? Y Hans creo que lo comentaba ahora, es, bueno, ¿cuál es la posición española? O sí, ¿no? Yo creo que a veces tienes que ser, ¿no? Yo creo que casi eso es un consenso entre todos, ¿no? Que España tiene que ser más asertiva. Flagelarse menos, ser más asertiva, pero también eso, ¿no?, ser más propositiva en cuanto a cuál es la posición española en este tema, en el otro tema, ¿no? Por ejemplo, América Latina, ¿vale? América Latina hay mucha gente que, nosotros decías que había una cierta contradicción ahí, ¿no? Pero una cosa es que eso, que haya un interés por aprender español por la América Latina, y otra es si realmente España ha tenido la capacidad estratégica de usar, ¿no?, sus intereses, su presencia en Latinoamérica para vender Latinoamérica, tanto en Bruselas como en Berlín. Y ahí yo creo que se podría hacer mucho más, ¿no? Después, en cuanto a lo que se comentaba y lo que decía, bueno, un detalle, por ejemplo, que ahora notamos un cambio, ¿no? El tema del cambio, lógicamente tú en algún momento en un informe así tienes que hacer, ¿no?, un corte, claro. Y entonces indicamos que hay esa potencialidad, pero claro, yo creo que a mí lo que me interesaba sobre todo, por eso, por ejemplo, el caso Puigdemont sale muy puntualmente, a mí lo que me interesaba realmente era el tema más estructural, más de la longue durée. Entonces, bueno, no sabemos si empezamos una nueva época dorada, ojalá. Pero ayer, por ejemplo, que estaba en Berlín, que le comentábamos, estábamos con la gente de SVP, que sería un poco la contraparte nuestra en Alemania, ¿no?, un think tank en relaciones internacionales alemán, y le preguntábamos cómo se había percibido la visita de Merkel a Doñana. Había salido en los medios, había hecho ruido, y la visión de los analistas era que no había salido, no había aparecido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, ¿no?, más que declaraciones, yo creo que, ¿no?, lo comentaba un funcionario español, que muchas veces, ¿no?, lo que faltaba, y me alegro mucho el tema que nosotros lo ponemos ahí en recomendaciones, que por cierto tenemos 4 páginas de recomendaciones que no voy a elaborar aquí, pero una de las cosas que decimos, y parece que ayer se firmó, que es una muy buena noticia, es mayores reuniones bilaterales a niveles de directores generales, secretarios de Estado, si es posible, pero incluso esto que se conoce un poco como los fontaneros, ¿no? Entonces yo creo que España necesita más fontaneros en todo el entramado burocrático bruselense, pero también bilateral, de las relaciones bilaterales entre los países. Y para finalizar, que sí que, bueno, ahora que estamos en la segunda ronda, podemos hablar un poco de las grandes diferencias, ¿no? Sí. Que las grandes tensiones que hay entre España y Alemania. Una de ellas, seguro, es quizás no a lo mejor la visión hacia dónde vamos en la Unión Monetaria, pero seguramente la velocidad a la que vamos, ¿no? Y eso ha creado en España mucha frustración, ¿no? Y en muchos ámbitos se ha criticado Alemania de una manera quizás menos dramática que otros, porque España pues ha tenido una crisis muy dura, pero quizás menos dura que Grecia, que Italia ahora, por ejemplo, etcétera, pero en todos los ámbitos se ha criticado. Y, por ejemplo, lo del Constitucional alemán es algo que para muchos juristas españoles es incomprensible, va en contra de la doctrina jurídica de entender la integración europea,
Y después no solamente el Tribunal de Karlsruhe, todo lo del Bundesbank, ¿no? La ortodoxia alemana en temas monetarios, en temas fiscales, en muchos ámbitos se ha criticado de una manera muy dura, ¿no? Y después también en elementos, por ejemplo, como la unión energética, ¿no? Nord Stream aquí no se ve como algo que sea muy del interés de la Unión Europea, más bien es un interés nacional alemán donde, bueno, España le gustaría que hubiese mejores interconexiones con Francia, poder llevar el gas a Alemania o la electricidad, y ahí Alemania no está haciendo grandes esfuerzos a presionar Francia para que eso sea así, ¿no? Y bueno, hay muchos otros temas que salen en el informe, pero no todo son rosas, ¿no? en la relación. Ministro consejero, ¿quieres añadir algo en este momento? No, yo pienso que tiene razón en un aspecto en cuanto a que cuanto reflejan sus recomendaciones, y que es un poco la falta de plataformas de diálogo, a pesar que tenemos diálogos específicos, por ejemplo, sobre asuntos migratorios. Habrá una reunión bilateral en diciembre. Teníamos reuniones o consultaciones sobre temas europeos, pero quizás falta un poco la visibilidad de formatos más institucionalizados, como teníamos recientemente con el foro hispano-alemán durante la visita del presidente federal aquí en el país, pero quizás teníamos o debemos establecer más de estos formatos bilaterales, también incluyente la sociedad civil, para que el intercambio sea más participativo y que llegue a más gente en los dos países. Yo podría decir algo sobre la política de energías. En cuanto a las políticas de energías renovables, tenemos un gran acuerdo con el gobierno español actual. Y el tema Nord Stream 2 es un poco politizado, pero un aspecto que yo quisiera hacer hincapié aquí es que claramente entendimos la posición española que para llegar a la unión energética en Europa, España deberá tener la posibilidad de vender energías renovables al mercado europeo, y si está bloqueado por la falta de interconectores es un problema y compartimos esta opinión, pero eso no tiene mucho que ver con el Nord Stream 2, yo pienso. Entonces tenemos dos ámbitos de discrepancia, aunque muy educadamente manifestados, como es lógico. Por un lado, gobernanza económica europea, el futuro del euro, unión energética y efectivamente el tema de las interconexiones. Seguimos siendo una isla energética. Por cierto, nos olvidamos siempre de nuestros queridos amigos portugueses, que también sufren las consecuencias de esto. Poca solidaridad hispano-portuguesa a veces en este ámbito, ¿no? Más ámbitos, Aurora, donde tú ves discrepancias. Por ejemplo, el mundo de la defensa, ¿no? El ámbito de la defensa y la seguridad. Estamos poniendo mucho hincapié en que si va a haber un Brexit dividend, también puede ser en el ámbito de la defensa, ¿no? El Reino Unido, awkward partner, siempre ha dificultado esto, lo ha visto como un solapamiento o una réplica de OTAN. Por fin vamos a tener, nos estamos moviendo aparentemente hacia una verdadera política de defensa europea, pero Alemania y España no están exactamente, yo diría, ¿no? en la misma onda, ¿no? Ahí también quizás estamos más cerca de Francia. Por ejemplo, todo este relato incipiente sobre el futuro ejército europeo, probablemente hay mayor sintonía hispano-francesa. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, y otras discrepancias, por favor, este es el momento de ponerlas. No, está bien, pero me encanta oír al ministro consejero decir
que han entendido la posición y la han escuchado. Sí, esto no lo había oído yo desde hacía mucho interconexiones tiempo. energéticas está bien. No, y respecto a Portugal, hombre, tuvimos la cumbre con Portugal Sí, también la semana pasada, sí. y el tema Estamos de las haciendo un informe interconexiones también. energéticas sí que Sí, no, por supuesto. estamos, o sea, que la falta de solidaridad, no, ahí estamos juntos y tanto Sí. Portugal como España están La misma batalla. están en la misma batalla, digamos, sí. Respecto a la defensa, sí, vamos a ver, la posición tradicional de Alemania ha sido más pues, por el tema de después de la Segunda Guerra Mundial, la evolución, la escasa voluntad de la opinión pública alemana de intervenir en el exterior. Nosotros somos, como decía antes, el primer contribuyente en las misiones militares de la Unión Europea y, sin embargo, Alemania siempre ha insistido mucho más en poner el hincapié en las misiones civiles de la Unión Europea. O sea que ahí es verdad que tenemos posiciones que no coinciden totalmente, pero sí que estamos trabajando. Mi experiencia es que en los 2 últimos años, con esto, a raíz de la estrategia global de la Unión Europea y cómo estamos avanzando en la PCSD, nosotros reconocemos desde España la importancia de las misiones civiles y creemos que Alemania empieza a reconocer también la importancia de las misiones militares. O sea que ahí, aunque la posición es verdad que no era igual y quizá la nuestra, como tú dices, era más cercana a la francesa, hay que interpretar, bueno, cómo es un ejército europeo. Es que con nosotros, como somos muy integracionistas, pues somos muy integracionistas en general. Por eso criticamos menos a la Comisión, queremos avanzar hacia una Europa de la defensa, claro, mucho más. Sí, ahí quizá Alemania no es tanto como nosotros, aunque últimamente, ya digo, ha habido puntos en los que hemos sido líderes en el cuartel general y en general en el desarrollo de la PCSD, en la PESCO. Hemos estado los 4, Francia, Alemania, España e Italia. O sea que discrepancias. No, yo insistiría, la que he mencionado antes es la fundamental. Más que discrepancia, estamos viendo a ver si conseguimos con este nuevo desarrollo y más profundidad en nuestras relaciones evolucionar también hasta una visión común, pues eso, la Unión Económica y Monetaria básicamente. Nivel de rapidez, nosotros queremos ir más rápido, Alemania menos, bueno, vamos a trabajar en esa línea. Y esta cuestión que te planteaba al principio de los directorios, ¿no? Yo entiendo que en España se ha sido siempre reacio, ¿no? Hablar en términos de... Miguel hablaba de G30, porque como él es economista y piensa en global, para él todo es G. En España siempre hemos sido un poco reacios, ¿no? Quizás es realismo, ¿no? Porque nos parece un poco presuntuoso que España se compare con los grandes. Pero es verdad que nosotros detectamos que hay una gran demanda de España fuera, ¿no? La hay en Bruselas, la hay en Berlín, la hay en París, la hay en Washington, por cierto, y sin embargo nos da la sensación, y esto no es por criticar al MAEC, es quizás una cuestión de las élites españolas y de la opinión pública española y conecta otra vez con la autoflagelación, ¿no? La gente no acaba de creérselo. Quizás la experiencia de Aznar y de Irak también fue un punto de inflexión, ¿no? Digamos, no golpeemos tampoco por encima de nuestro peso. En el Cano siempre estamos diciendo que golpeamos por debajo, debéis estar aburridos ya con esto, golpeamos siempre por debajo de nuestro peso, pero hay mucha gente que diría, bueno, lo contrario tampoco sería positivo y quizás es mejor quedarse corto que no ir demasiado lejos. Sí, es verdad que el ámbito de los directorios, pues no... ¿Cómo pones esa palabra? Es muy difícil. Ayer salió en la conferencia conjunta de los 2 ministros, no se trata de que haya un directorio, porque los demás países de la Unión Europea, o sea, todos los Estados miembros de la Unión Europea son igual de importantes. Exacto. Y nosotros desde España lo vemos así. Se trata de que es Alemania el que nos está pidiendo, como ve que España es muy europeísta y está muy convencido, y es verdad que por el peso, como decía antes, pues cierta simetría hay porque Alemania hay que reconocer que tiene más población, tiene más PIB, bueno, es más grande. España es verdad que también es más grande que otros Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, por el peso de España, el hecho de que Alemania y Francia quieran en primer lugar contar con España para seguir empujando hacia esa integración, pues está muy bien. Nosotros estamos, ya digo, nuestro ministro ayer dijo, recojo el guante. Pues sí, estamos dispuestos a avanzar en esa línea, pero siempre, por supuesto, contando con todos los otros Estados miembros que se quieran unir y que no se trata de hacer un directorio a 3. No, eso es verdad que esa idea no nos gusta. Quizá eso que dices tú de la autoflagelación, sí, es verdad, y sí, nuestra idiosincrasia es un poco que tendemos a valorarnos, eso sí que coincido, no sé quién lo ha dicho antes, es verdad que valoran más desde fuera los extranjeros a España que nosotros, a lo mejor
sí, ahí lo decís siempre en el Elcano y sí. Somos muy pesados. Vamos a empezar el diálogo. Perdona, consejero. Solamente por el tema de los G3 o como nosotros lo llamamos, los E3, Europa 3. Como usted sabe, tiene razones históricas que Alemania siempre ha tenido una muy estrecha conexión con Francia y amistad. Y como han dicho algunos de mis colegas, el tándem franco-alemán siempre es algo indispensable, pero quizás no es suficiente para establecer un consenso, pero es indispensable para hacer iniciativas, para evolucionar conceptos y todo, pero nos gustaría mucho de tener España en o ampliar este tándem, porque España es un país tan europeísta y no tenemos tantos socios con los podemos colaborar en la misma manera como con España. Muchas gracias.